Florencia es el emblema del Renacimiento italiano, el Quattrocento. Una ciudad que debe su auge a acaudaladas dinastías de comerciantes como los Medici, que promocionaron a los grandes artistas de su tiempo. Genios como Miguel Ángel, Brunelleschi o Leonardo da Vinci. Desde la Edad Media, Florencia ha sido siempre la ciudad de los artesanos. Sus creaciones son famosas, y su maestría y su talento, más allá de los hermosos museos y monumentos, constituyen el verdadero tesoro de la capital toscana. Desde lo alto de la ciudad contemplamos el Ponte Vecchio, uno de los puentes más antiguos de Europa. Sus orígenes parecen remontarse al siglo I de nuestra era, aunque su aspecto actual corresponde al que lucía en el siglo XV. Recorrerlo es un viaje al pasado, cuando la ciudad entera era propiedad de los Medici. Florencia era entonces una próspera urbe medieval gracias al río Arno, una arteria vital para los comerciantes que instalaron en los puentes sus puestos y comercios. Solo el Ponte Vecchio ha conservado esta tradición. El siglo XV sella el fin del medievo en Italia y el comienzo del Renacimiento encarnado por los Medici y más concretamente por un hombre, Lorenzo el Magnífico. Un mecenas ilustrado, un poeta y un estratega político que atrajo a los más grandes artistas y arquitectos y transformó la ciudad en una obra maestra. Los Medici gobernaron Florencia durante más de 2 siglos. Las calles están marcadas por su sello y el Ponte Vecchio no es una excepción. Un edificio ocre atraviesa el puente, apoyado en una serie de arcadas. La primera planta alberga el llamado Corredor Vasariano, una terraza elevada de 1 kilómetro de longitud, construida en 1565, que recorre parte de la ciudad. Los Medici lo utilizaban para ir desde su palacio, el Palazzo Pitti, a la actual sede del ayuntamiento, el Palazzo Vecchio, sin poner en peligro su seguridad. En 1593, Fernando I de Medici, molesto con los olores de los puestos de carne y pescado instalados en el puente, restringe su uso comercial a actividades nobles como la joyería y la orfebrería. Gracias a esta decisión, la artesanía florentina adquiere sus cartas de nobleza y comienza a exportarse al mundo entero. Para satisfacer la demanda creciente de los banqueros y comerciantes, cuyos palacios bordean el Arno, los artesanos trabajan el cuero, las piedras preciosas, las sedas y los brocados. Inventan el lujo. Y Florencia se convierte en su capital. El antiguo monasterio franciscano de la Santa Croce, o Santa Cruz, se levanta en un barrio célebre desde hace siglos por el trabajo del cuero. Los edificios adyacentes albergan la Scuola del Cuoio, o Escuela del Cuero, un lugar cargado de historia. Desde hace más de 50 años, bajo la mirada benévola de los franciscanos, la familia Gori prosigue la tarea iniciada por los fundadores del monasterio: hacer brillar el lujo italiano en el mundo entero. Marcello Gori fue elegido por su habilidad y maestría. Y hoy sus hijas siguen perpetuando la tradición familiar. La mayor, Laura, nos cuenta la historia de la Scuola del Cuoio. Este era el dormitorio de los hermanos franciscanos. Es obra de Michelozzo. El edificio fue cedido a los franciscanos por Cosme I de Medici a mediados del siglo XV.
Este espléndido lugar estuvo abandonado durante más de un siglo, pero tras la Segunda Guerra Mundial, los franciscanos decidieron darle un buen uso y pidieron ayuda a mi familia. Su intención era dar una formación a los huérfanos de guerra, convertirlos en artesanos del cuero, que continuaran y respetaran la tradición del trabajo del cuero. Los movimientos perfectos, 1000 veces repetidos por los maestros, son transmitidos a las nuevas generaciones. Como podéis ver, el maestro es asistido por otros artesanos más jóvenes que son escogidos y seleccionados entre los mejores alumnos de la escuela. Este es Francesco. Estudió 2 años en nuestra escuela. Unos estudios que financió mi padre. Francesco es de Florencia y trabaja junto a nosotros en este taller desde hace 9 años. Otra de sus tareas es insertar doraduras en el cuero. Decora las piezas de cuero aplicando pan de oro fino de 24 quilates. Ahora está trabajando en el bolso de una clienta, personalizándolo con sus iniciales. No contratamos a nadie de fuera. Solo contratamos a gente que ha estudiado en nuestra escuela, ya que tenemos nuestra propia forma de hacer las cosas, lo que llamamos la nostra mano, la nostra manualidad. Laura Gori puede estar orgullosa de la artesanía familiar. Cada uno de estos bolsos de cuero fabricados a mano es un modelo único. La principal diseñadora es Francesca, la hermana de Laura y la artista de la familia. Francesca no solo mantiene viva la tradición, no se limita a eso. Ella, además, aporta su gran creatividad. Cada bolso es ideado y concebido como una joya única. Es como si después de imaginar cada nuevo diseño, envolviera con el cuero esa joya exclusiva. A veces encuentra su inspiración en un color concreto que observa en la piel de un gamo o en las plumas de un avestruz. Y comienza a explorar los matices de ese color. Cada bolso creado por Francesca es único. Ahora vamos a bajar las escaleras para ir a la planta baja, que es donde se encuentra la escuela. Antiguamente eran los establos del monasterio. Laura nos guía hasta esta auténtica cantera de talentos, llegados del mundo entero. Trabajan 3 horas por la mañana y 3 por la tarde. Una jornada completa comprende 6 horas diarias, una duración considerable. Aquí no se enseña con libros. Aquí se aprende con la práctica a cortar, bordar y ensamblar. En esta escuela se aprende trabajando. Los alumnos encadenan clases y ejercicios. Deben perfeccionar su habilidad manual en tan solo unas semanas. Empiezan con piezas pequeñas y luego van progresando hasta elaborar el bolso entero. Comienzan practicando con cuero barato, por lo que no pasa nada si cometen un error. Es importante resaltar que ningún artículo confeccionado en la escuela será destinado a la venta. Muchos de los nuevos alumnos proceden de Asia, el mayor mercado del lujo italiano. Sin embargo, la familia Gori nunca ha sucumbido a las tentaciones de la mercadotecnia. A mi padre le pidieron en muchas ocasiones que crease una marca.
pero siempre se negó. Y eso que Gori habría sido un buen nombre. Desde luego mucho más fácil de pronunciar que Scuola del Cuoio, eso está claro. Pero mi padre siempre pensó que su misión en la vida era perpetuar la artesanía tradicional del cuero. Aquí no formamos a los futuros fabricantes y creadores de la industria del cuero para que trabajen con la tecnología más puntera. Aquí formamos a artesanos del cuero. Todos los artesanos de Florencia han asumido la responsabilidad de transmitir el saber heredado del Renacimiento. A espaldas del monasterio se encuentra la plaza de la Basílica di Santa Croce. La construcción de este elegante edificio de mármol blanco y verde arrancó en el siglo XIII. Pero la iglesia no fue concluida hasta 600 años más tarde. El tímpano celebra el triunfo de la cruz, representado por esta magnífica escultura de Giovanni Dupré, un artista neoclásico del siglo XIX. La basílica es un auténtico joyero. Tras sus puertas se encuentra el llamado Panteón de las Glorias italianas, en el que descansan personajes tan ilustres como Maquiavelo o el gran Miguel Ángel. A su izquierda se erige la estatua de Dante, otro florentino que pasó a la historia tras escribir en el siglo XIV la Divina Comedia, la obra maestra de la literatura italiana y del pensamiento renacentista. En su extraordinario poema, Dante cruza el infierno, el purgatorio y el paraíso, pero será su descripción del infierno lo que marque el imaginario colectivo. Dante será expulsado de Florencia por oponerse a los partidarios del Papa y, sumido en la miseria, morirá de malaria en 1321. La plaza está rodeada por magníficos edificios típicos de la Toscana, con sus contraventanas de madera y sus fachadas ocres. El Palazzo dell'Antella domina la parte sur de la plaza. Este inmenso edificio ha visto prosperar a las familias más importantes de Florencia. Su fachada está adornada con magníficos frescos del siglo XVII. Son obras maestras del arte grotesco, que se caracteriza por la representación de personajes fantásticos como demonios o ninfas surgidos de la mitología romana. Sus autores se inspiraron en los frescos que decoraban el antiguo palacio de Nerón. La suntuosa Piazza de la Signoria preside el centro de la ciudad. Su aspecto apenas ha variado desde su construcción, entre los siglos XIII y XIV. Un ejemplo perfecto del estilo renacentista italiano. La estatua ecuestre que domina el centro de la plaza representa a Cosme I de Medici, que gobernó durante el siglo XVI. Fue el primer gran duque de Toscana y supo atraer a los mejores artistas. Desde su creación, la plaza se convirtió en la sede de la República Florentina. El símbolo de su poder fue el imponente Palazzo Vecchio, cuya torre alcanza los 94 metros de altura. Su construcción comenzó a principios del siglo XIV. La fachada muestra los blasones de los estamentos del poder. Las llaves representan al Papa, mientras que la flor de lis es el emblema de la ciudad. En el frontón, el emblema de Cosme I, una medalla con el monograma de Cristo, escoltada por dos leones sobre un fondo de flores de lis.
Dos magníficas estatuas se yerguen a ambos lados, dos obras maestras del Renacimiento que iluminan la plaza. A la derecha, la estatua de Hércules y Caco, el escupidor de fuego que aterrorizaba a la Roma antigua. Su autor es Baccio Bandinelli, el gran rival de Miguel Ángel. A la izquierda, una reproducción de su célebre David. Miguel Ángel, el gran genio del Renacimiento, se encontraba entonces en la cúspide de su trayectoria artística. Era el mayor artista de la época y, por supuesto, era florentino. A mediados del siglo XVI, la ciudad era una cantera de talentos. La Loggia di Lanzi es un marco incomparable para este conjunto de obras maestras que nos cuentan historias inspiradas en la mitología griega. Esta estatua de bronce de Benvenuto Cellini representa a Perseo con la cabeza de la medusa. El rapto de las Sabinas es obra del francés Juan de Bolonia, conocido en Italia como Gian Bologna. Este artista es también el autor de la estatua de Hércules y el centauro Neso, que esculpió en un solo bloque de mármol. Ante piezas de tan insólita belleza, el visitante no sabe a dónde dirigir su cámara. La Loggia di Lanzi albergaba la asamblea del pueblo y en ella se desarrollaban las grandes ceremonias. Los dos leones de Medici parecen proteger la entrada. Este procede de la antigua Roma. La poderosa familia que domina Florencia hace gala de su inmenso poder a través del arte. La fuente de Neptuno es un ejemplo perfecto. Es obra de un contemporáneo de Miguel Ángel, Bartolomeo Amanati, otro artista florentino al servicio de Cosme I de Medici. El Neptuno de mármol de Carrara que domina la fuente guarda un extraño parecido con el duque de Toscana. El dios de los océanos contempla a sus súbditos. Los querubines de los brocales en forma de concha. O la ninfa que sujeta el cuerno de la abundancia. Sin olvidar a los sátiros, unos alegres diablillos con cuernos de macho cabrío, vividores y amantes de la bebida. El Renacimiento permitió al pueblo de Florencia redescubrir su glorioso pasado. A sus habitantes les apasionan las historias fantásticas, las criaturas mitológicas y los conjuros secretos celosamente guardados por brujos y alquimistas. El amante del misterio que explora el centro histórico termina topándose con un establecimiento de extraño nombre, Bizzarri. Su escaparate exhibe unas probetas llenas de polvos de colores y botes de cristal con extrañas etiquetas. Sin duda es la tienda de un boticario. Desde 1842, la familia Bizzarri atiende este comercio del perfecto químico. En la Edad Media, los boticarios vendían especias y remedios. Pero ante el desarrollo de las nuevas técnicas pictóricas renacentistas, decidieron especializarse en la venta de las materias primas indispensables para la ejecución de frescos y pinturas. Detrás de extrañas denominaciones, como sangre de dragón, malaquita verde o fluoresceína sódica, se esconden los pigmentos utilizados para teñir el mármol o los aceites para barnizar violines.
Algunos de estos productos son sumamente tóxicos. Los boticarios son los antepasados de las farmacias modernas. Los Vitsari siguen elaborando pociones y ungüentos para los enfermos y preparados para los estudiantes de Bellas Artes. Durante el Renacimiento, estas fórmulas eran mantenidas en secreto. Los artistas exhibían una rivalidad despiadada, así que los primeros químicos, los alquimistas, aguzaban el ingenio para descubrir la mejor fórmula y proporcionarles una ventaja técnica. Florencia y sus misterios siempre han inspirado a los artistas. Este universo maravilloso y encantado está poblado por princesas y ranas que se convierten en príncipes. Bienvenidos al taller de Giampiero Alcocer, un orfebre italiano de origen francés que montó en Florencia un pequeño negocio que parece la cueva de Alí Baba. Sus cajitas están llenas de perlas, cristales y piedras semipreciosas, adquiridas en mercadillos del mundo entero. Son cosas que he ido comprando durante los últimos 20 años. Hay piezas que nunca he utilizado. De vez en cuando, rebuscando, tropiezo con una y me digo, anda, mira lo que tengo aquí. De repente me acuerdo de algo que compré. De esto, por ejemplo. Es un fragmento de hueso que adquirí hará unos 10 años y que nunca llegué a utilizar. Pero aquí lo tengo y puede que un día se me ocurra qué hacer con él. De momento está aquí, esperándome. Giampiero puede pasar horas imaginando joyas magníficas, todas piezas únicas. Sus creaciones serán ensambladas por sus orfebres, empleando técnicas ancestrales. Desde la Edad Media, Florencia es famosa por sus joyeros, que con hábiles y expertas manos elaboran delicadas piezas, objetos de arte sacro y adornos de lujo de extraordinario refinamiento. Ya está. Giampiero perpetúa la tradición creando joyas llenas de fantasía. Su trabajo se ha convertido en una búsqueda de la belleza absoluta. Lo que me estimula y me anima a seguir es que aún no he creado la joya más hermosa. Mi gran ilusión es crear esa joya que supere a todas. Algo que tal vez no consiga nunca. El maravilloso mundo creado por Giampiero Alcocer consigue despertar a ese niño que todos llevamos dentro. El barrio de Santa Maria Novella, en el este de la ciudad, era el centro intelectual del Renacimiento italiano. Los motivos geométricos de su magnífica basílica de mármol blanco con franjas negras son del más puro estilo florentino. Giovanni Rucellai, ministro de Cosme I, quería embellecer la fachada de la iglesia. Así que recurrió al célebre arquitecto León Battista Alberti. Este utilizó los más recientes descubrimientos matemáticos y geométricos y creó una obra de proporciones perfectas. La Basílica de Santa Maria Novella simboliza el triunfo del espíritu y el saber absoluto de los grandes pensadores de la época. Los espléndidos nichos de mármol, sostenidos por arcos apuntados, son esculpidos aprovechando el espesor de los muros. Aquí descansan los miembros de las grandes familias florentinas y los monjes eruditos que enseñaban en el monasterio. A principios del siglo XIV se convierte en una universidad y en el centro intelectual de la ciudad. Juristas, filósofos, artistas y predicadores se reúnen aquí para participar en eternos y animados debates.
El poeta Dante fue uno de sus ilustres alumnos. Florencia ha sabido conservar hasta hoy toda su sabiduría artística tradicional gracias a pequeñas fábricas como esta. Las llamadas bottega. Cientos de artesanos del cuero siguen fabricando a mano artículos de lujo italianos. Objetos de uso cotidiano inventados hace siglos, como los primeros monederos de cuero, los llamados tacchi fiorentini, o estas cajitas confeccionadas con una sola pieza de cuero, los cuglietti. La trastienda siempre aloja el pequeño taller familiar. Gianluca Lucchi nos invita a visitar su bottega y nos desvela los secretos que su familia ha custodiado durante generaciones. Insertar el pan de oro en el contorno es muy difícil. Os lo puedo asegurar, es algo muy complicado. Si cometes el más mínimo error, la caja irá directa a la basura. No se puede reutilizar. Se hace con esta herramienta. Debes estar muy familiarizado con ella para poder usarla y sujetarla con firmeza. El mango se apoya aquí, en el hombro. Cuando trabajas con una cajita como esta, debes tener margen para maniobrar. Es muy complicado. Hacen falta muchos años de experiencia. Esta es la parte más difícil. Os haré una pequeña demostración. Trabajar con oro de 24 quilates exige movimientos muy precisos. Gianluca nos muestra con orgullo sus monederos. Tengo que enseñaros esto. El italiano portamonete. El monedero italiano. Un objeto absolutamente fantástico. Cada uno de ellos es transmitido de generación en generación. Del abuelo pasa al padre y después a los nietos. Al apretarlo, todas las monedas se quedan en el hueco. Se guarda en el bolsillo delantero y se adapta a tu anatomía. Es súper cómodo. Y aquí está, el tacco fiorentino. Los artesanos de Florencia se enfrentan a una dura competencia, exacerbada por la globalización y el empuje asiático. Pero ninguno de ellos parece dispuesto a renunciar. Mi familia y otras muchas familias seguiremos perpetuando la artesanía del cuero y enfrentándonos a la producción industrial. Gracias a artesanos como Gianluca Lucchi, siempre pegado a su banco de trabajo, Florencia es algo más que un museo a cielo abierto. Esta verde colina situada tras la torre del Museo del Bargello alberga el barrio de Oltrarno. Sus murallas datan de la Edad Media, cuando la ciudad se extendía en la orilla sur del río Arno. La vía fluvial era el centro neurálgico de la ciudad y el motor que impulsaba su comercio. Estas suntuosas mansiones rodeadas de cipreses dan testimonio de su riqueza. Los campos de olivos indican la proximidad de la magnífica campiña de la Toscana. El barrio de Oltrarno aún no ha sido asaltado por los turistas y conserva todo su encanto. Sus estrechas callejuelas forman un laberinto en el que es un placer perderse. El estado de conservación de sus casas es admirable. Una extraña máscara adorna esta fuente. Se trata de otro ejemplo del arte grotesco.
La fachada de este palacete deslumbra al visitante. Sus pinturas muestran a personajes fantásticos, gárgolas y monstruos. Su autor, Bernardino Pochetti, se especializó en la decoración de fachadas de palacios principescos. El edificio fue construido por Francisco I de Medici para instalar a su amante, Bianca Capello. Cuando enviudó, el gran duque la desposó en segundas nupcias y le concedió el título de Gran Duquesa Consorte de Toscana. Nada era demasiado hermoso para su insaciable pasión. Pero Bianca Capello quería un marco aún más suntuoso e insistió en mudarse al Palazzo Pitti, el mayor palacio de la ciudad. Su primer propietario, Luca Pitti, fue un ambicioso y poderoso banquero florentino que un siglo atrás colocó a Cosme I, el padre de Francisco I, a la cabeza de la República de Florencia. Bianca Capello tendría un trágico final. La duquesa no era vista con buenos ojos por su cuñado, el futuro Fernando I. Este invitó al matrimonio a una cena que terminaría resultando fatal. Durante mucho tiempo, la muerte de Bianca y Francisco fue un misterio, pero más de 400 años más tarde, una investigación desveló que habían sucumbido a una intoxicación por arsénico. En el barrio de Oltrarno se esconde otro lugar extraordinario. Estos edificios albergan el taller de tejido de seda más antiguo de Florencia. Sus iniciales, ASF, corresponden a Antico Settificio Fiorentino, que significa Antigua Sedería Florentina. Desde 1786, ASF utiliza las sedas más finas para fabricar los brocados más delicados, algunos de los cuales adornan desde hace siglos los cojines, sofás y ventanas de las casas reales de Europa. La sedería recibió hace unos años el apoyo de un admirado mecenas, Stefano Ricci. Para este renombrado diseñador, fue una decisión fácil de tomar, ya que los talleres de ASF forman parte de la historia de la moda. Fue en ellos donde se inició la fabricación en serie de la primera camisa de seda. Su director artístico, Maurizio Bonàs, nos cuenta su apasionante historia. Fijaos en esta tela. Hace 105 años que la fabricamos. Es el tafetán más hermoso que existe. Este tejido en concreto se llama Misino. Es el mejor tafetán que se fabrica actualmente. Las primeras telas producidas en la sedería servían para confeccionar camisas. En el Renacimiento, los hilos de seda son tejidos por primera vez en un telar mecánico, que servirá de modelo a la industria textil. La seda llegaba desde Samarcanda a Venecia, y desde allí el Dux se la enviaba a los Medici. En Florencia, hacía mucho tiempo que sus artesanos trabajaban la lana, sabían tejerla y también teñirla. Así que empezaron a trabajar la seda. Encontraron una forma de estirar sus hilos de manera homogénea y a partir de entonces todo el mundo vino a Florencia a comprar seda. Así fue como se enriquecieron los Medici. Esta innovación permitió a los florentinos trabajar la seda en los telares. El hilo del capullo es enrollado a mano en un disco de madera. Esta máquina del siglo XIX transforma las madejas de seda en bobinas. Este taller también dispone de un peculiar rodillo de madera, una pieza de museo inventada por el propio Leonardo da Vinci, que incorpora por primera vez un tornillo sin fin a una máquina ideada por él.
Este modelo único fue fabricado siguiendo los planos originales y sigue funcionando como el primer día. Muchas cosas nacieron en Florencia, cosas que aún siguen existiendo y cumpliendo su función. El periodo comprendido entre los siglos XIII y XIV tuvo una importancia fundamental. Sin duda, fue muy importante. Los talleres de la sedería perpetúan la tradición. Todo se sigue fabricando como en aquel entonces, incluidos los alzapaños, estos magníficos cordones de seda. Este cordón está compuesto por 5.800 hilos. Para su elaboración solo utilizamos las mejores sedas. Estos alzapaños son muy difíciles de fabricar porque todo se hace a mano. Así es como se fabrica. Todo el proceso es manual, algo que implica mucho tiempo, pero así hacemos las cosas en la antigua sedería. Siempre lo hemos hecho así, siempre a mano. Para confeccionar el cordón, primero se ata el hilo. Después comenzamos a estirarlo y luego lo hacemos girar. Un sistema manual que exige pericia y maestría. Fijaos en cómo lo hace Simona. Los alzapaños son muy importantes y siempre hay que poner especial cuidado en que sean del mismo color que el tejido adquirido por el cliente. La fabricación de estas hermosas piezas puede llevar semanas, pero la confección de los brocados, el mayor tesoro de la sedería, puede alargarse varios meses. Estos bordados se hacen con hilos trenzados, muchos de los cuales están compuestos por más de 18 hilos de seda entrelazados. Es un trabajo fantástico. Sin duda es lo más hermoso que sale de estos talleres. Y seguir fabricándolos como se hacía en el pasado, con las técnicas tradicionales que os he mostrado, es algo que nos llena de orgullo. Este es uno de los diseños más demandados. Lo hacemos con seda y lino. Estos brocados destilan lujo y refinamiento. Entramos en el taller de los telares manuales. Los tejidos siguen fabricándose hoy con estas máquinas de varios siglos de antigüedad. Aquí se estiran los hilos de seda coloreados. Los complejos motivos de los bordados son reproducidos gracias a un sistema de tarjetas perforadas inventado en Florencia a finales del siglo XVIII. Esta tarjeta perforada reproducirá una parte del motivo elegido. Cada tarjeta contiene los datos correspondientes a una sola línea del diseño final. El señor Melucci va a mostraros cómo se trabaja con esta máquina. Él es quien conoce su funcionamiento. Sin él, no podríamos hacer nada. El sistema fue inventado por un italiano llamado Vincenzi y modernizado después por el tipógrafo francés Joseph-Marie Jacquard. Él se encarga de todo. El señor Melucci programa la reproducción de los bordados, personalizando cada tarjeta. Diseñar cada línea de bordado es una tarea minuciosa.
Podríamos decir que este sistema de tarjetas perforadas representó la primera fase de transmisión de datos del hombre a la máquina. Un sistema comparable al de los ordenadores, y fue utilizado por primera vez en el mundo textil. Pero el auténtico tesoro de la antigua sedería es su personal altamente cualificado, depositario de una sabiduría ancestral. Todas las personas que trabajan aquí poseen una gran cultura y muchos conocimientos de nuestra antigua historia. Para comprender cómo funcionan las cosas aquí, es necesario tener pasión, amor y cultura. El lujoso mundo de ensueño de la antigua sedería florentina sigue deleitándonos con su magia. En el barrio de Oltrarno se encuentra también la suntuosa Basílica de San Miniato al Monte. Su fachada de mármol es una alegoría de las puertas del paraíso. Desde este promontorio, la figura de Cristo protege toda la ciudad. Al pie de la basílica se encuentra un cementerio cristiano que data del siglo II. Uno de los lugares santos más antiguos de Europa. La construcción de la basílica fue iniciada a finales del siglo XI para albergar las reliquias de San Miniato, que permanecen en esta cripta. Los peregrinos vienen a orar ante este cofre de mármol y a recordar la trágica historia de uno de los primeros santos de la cristiandad. San Miniato fue un soldado armenio que llegó a Florencia en el año 250 y que tras ser martirizado fue decapitado por los romanos a orillas del Arno. Cuenta la leyenda que tras su ejecución el santo cogió su propia cabeza y ascendió hasta la cima de la colina de Oltrarno. El espléndido mosaico del ábside, de estilo bizantino, es el elemento principal de la magnífica decoración que adorna la basílica. Una nueva muestra del arte del Renacimiento. La llamada Capilla del Crucifijo es obra de Michelozzo, gran amigo de Cosme I y arquitecto favorito de los Medici. Estas hermosas ilustraciones representan escenas de la vida de Cristo, como la última cena y el beso de Judas. Los gruesos muros han conservado intactos los frescos que narran la historia de María, Madre de Dios. En la escena de los Reyes Magos, el artista parece haberse inspirado en los rostros de los miembros de la familia Medici, incluido el de Lorenzo el Magnífico. La huella de los príncipes de Florencia está aún más presente en la sacristía, la obra maestra de Spinello Aretino. Este discípulo del gran Giotto di Bondone nos deleita con sus frescos animados, verdaderas narraciones pictóricas que representan escenas de la vida de San Benito. En ellas rinde homenaje a la orden de los benedictinos, monjes eruditos que llevaban vidas de ermitaños. Una orden poderosa que protegió a los artistas a los que tanto apreciaban los Medici. Pero la ciencia también contribuyó en gran medida al esplendor de Florencia, y en especial a la construcción de su espléndido símbolo, el Duomo de Brunelleschi, la inmensa cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore. La primera piedra de la catedral fue colocada en 1296, pero el majestuoso Duomo no fue terminado hasta 140 años después. Sus dimensiones son colosales, 153 metros de longitud, 45 de anchura y una altura que supera los 114 metros.
Esta torre de mármol que se alza hacia el cielo es el famoso campanile de Giotto. Su altura roza los 85 metros. Sus 5 niveles están cubiertos de mármoles polícromos procedentes de toda Italia. Los bajorrelieves hexagonales y romboidales cuentan la historia de la humanidad, la agricultura, la domesticación, la navegación, la justicia y la geometría, sin olvidar a los grandes pensadores griegos y a los profetas. El campanile de Giotto simboliza la culminación de tan prestigioso legado. En la magnífica fachada de la catedral, en una serie de nichos, contemplamos a la Virgen con el Niño y a los 12 apóstoles. Todos estos frescos y estatuas datan en realidad del siglo XIX, ya que la catedral no fue terminada en vida de su diseñador, el arquitecto y escultor Arnolfo di Cambio. Apenas queda nada de la fachada original, ya que fue demolida en 1587 por orden de Francisco I para modernizar su aspecto. Junto a la catedral se levanta el baptisterio de San Juan, un edificio octogonal construido sobre ruinas romanas. Su concepción es de inspiración bizantina. Sus espléndidas puertas de bronce, diseñadas por Andrea Pisano, lo convierten en un monumento extraordinario. Los bajorrelieves de bronce chapados en oro del escultor Lorenzo Ghiberti fueron realizados utilizando modelos de cera. Una técnica perfeccionada en los siglos XIV y XV, cuya riqueza y finura jamás han sido igualadas. Pero la gran realización de la catedral aún estaba por venir. A principios del siglo XV, tras más de 100 años de obras, el gran templo aún no tiene cúpula. Solo un arquitecto genial podrá diseñar y construir la cúpula más alta y ancha de su época, sin un contrafuerte exterior que impida que se hunda bajo su propio peso. Su nombre es Filippo Brunelleschi, el protegido de Cosme de Medici, conocido como Cosme el Viejo. Brunelleschi levantará la cúpula entre 1420 y 1436, inspirándose en la doble pared del Panteón de Roma. Pero no utilizará un armazón de madera para soportar la estructura, pese a conservar el perfil ahusado de la inmensa cúpula. Para ello, casi habría tenido que talar todos los árboles de la Toscana. Brunelleschi empleó soluciones revolucionarias para construir su cúpula octogonal, y como algunos aseguran, tal vez se llevó a la tumba muchos de sus secretos. Su Duomo sigue siendo hoy una proeza técnica casi inexplicable. Florencia es una de las ciudades más bellas del mundo. Recorrer sus calles es una experiencia única y un fascinante viaje al Renacimiento. Pero la joya de la Toscana también debe su reputación a los artesanos, que generación tras generación han consagrado su vida a perpetuar las técnicas seculares y el aura eterna de la ciudad de los talentos.